Buenas tardes y bienvenidos al episodio número 13. Mi nombre es Andrea y estoy aquí junto con mi compañero Raúl. Hola, buenas tardes. En Nutri Radio, el programa de nutrición y entretenimiento de Paterna Hora que podéis escuchar cada martes a las 5 de la tarde y en la aplicación de Paterna Hora en Spotify y YouTube buscando Nutri Radio. Hola, buenas tardes, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Te veo rara, la verdad, sinceramente. No te voy a mentir. Igual me los quito. Ya veremos. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, nada, bien, muy bien, la verdad. Ahora con mejor wifi y todo, por la antena. Basta, ya es que no me he visto, ¿vale? Calor. Pero es que de calor un poquito. Bueno, a ver, antes de empezar el programa, me ha salido una noticia. Sí. Antes en Instagram, un mensaje bastante curioso del periódico El Mundo. De nuevo, el periódico ataca para que cliquéis en su Instagram y vinierais cosas. Y que dice algo así como el ayuno intermitente, ¿cómo era? El ayuno intermitente aumenta un 90% las probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares o algo así. Sí, algo así era. Por la cara. O sea, de repente... Bueno, creo que pone podría, por lo menos han sido, ¿no? Entonces, el titular es: el ayuno intermitente podría aumentar en un 91% el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Información sacada de aquí, de la nariz, sí. ¿Sabes? Se la han sacado de ahí. Pero, bueno, esta noticia, ¿de dónde viene, Andrea? De un estudio, que se está haciendo, por lo menos creo que es algo así como datos preliminares antes de terminar el estudio, observacional, además. Ahora explicaremos eso. Sí, exactamente. Que se ha hecho cogiendo a personas que han decidido ellos su propia alimentación, ¿vale? Ellos llevan una X alimentación y se han sometido al estudio y encima no han analizado la calidad de esos alimentos. O sea, no se sabe qué porcentaje, por ejemplo, de carnes tenía cada dieta, qué porcentaje de pescados, qué porcentaje de verduras. O sea, no sabemos cómo eran las dietas realmente. Solo han medido que algunas personas hacían ayuno intermitente, otras no. Y han comparado resultados sin comparar realmente cómo eran esas dietas. Sin tener en cuenta el sujeto directamente. Exactamente. Entonces, pues bueno. Pues no sé qué harían esos sujetos, los que hacían ayuno intermitente, porque a lo mejor, yo qué sé, también fumaban, claro. Bebían alcohol 5 días de 5, porque es que para aumentar un 91% el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, es que aumenta más, para que se haga una idea la gente, aumenta más, por ejemplo, que el fumar. Yo me fumo todos los días 20 cigarros y tengo menos riesgo si no como unas horitas. Pues es rarillo. Complicado, sí. Pero, obviamente, estas cosas son lo que pasa siempre, el titular de la noticia y ya está. Pero sí que es verdad que así aprovechamos para explicar, aparte de desmentir esta noticia, como ha dicho bien Andrea, es un estudio observacional y encima ni siquiera son datos finales. O sea que a lo mejor a una persona se le ha corrido una coma en el Excel y en vez de 91 era 9,1, ¿sabes? O sea, entonces eso hay que cogerlo con pinzas, eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué no se pueden sacar conclusiones de un estudio observacional? Un estudio observacional es que yo veo una población, la población sujeto de estudio, y por las diferentes cualidades que yo le he dado a esa población, es decir, yo cojo una población, pues, por ejemplo, mayores de 70 años, que van todos los días a comprar X productos, por ejemplo, y pertenecen a una residencia de Tarragona, ¿no? Me lo invento. Entonces yo veo, y entonces hago un estudio a raíz de ese grupo. Y entonces yo los observo y saco conclusiones. Entonces, ¿se puede sacar una conclusión fiable de un estudio observacional? Pues la ciencia dice que no. Que no se pueden sacar unas conclusiones de un estudio observacional. Y que para ello hay que hacer un ensayo clínico. Pero un estudio observacional es útil, por supuesto. Un estudio observacional es extremadamente útil y sirve mucho, sobre todo para epidemiología. Entonces yo veo que a un grupo poblacional parece que le pasa algo por un tal, entonces hago un estudio, ¿no?, de ese algo. Y digo, vale, pues parece ser que, por ejemplo, fumar tabaco aumenta el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular en un 60% según el estudio observacional. Vamos a hacer un ensayo clínico. En este caso no haríamos ensayo clínico, porque es un poco raro darle de fumar a la gente y tal. Pero bueno, como hay gente que ya fuma, pues aprovechas. No está del todo mal. Pero de eso se trata, eso es un estudio observacional. Entonces no puedes sacar una conclusión, a no ser que hagas un ensayo y mires exactamente y lo compares con un grupo control que no haga X cosa y que tú controles lo máximo posible de ese grupo, según lo que vayas a estudiar. Claro, o sea, que veamos una cosa en un estudio observacional no quiere decir que tenga correlación directamente con esa cosa. Eso es. Y aquí hay anécdotas curiosas como todos los años salen gráficas y correlaciones perfectas de cosas que no tienen sentido. Yo me acuerdo un año que era que... ¿cómo era?
comprar bicicletas aumentaba el riesgo de accidentes en motos de agua en Australia. Y era una correlación perfecta, 1:1. Pero eso es casualidad y no es causalidad. Que tú cojas dos cosas, las juntes y salga una correlación perfecta, no significa que sea verdad. Y no quiero quitar estudios observacionales, pero además de ser útiles por lo que acabo de comentar, también son útiles porque hay veces que no se puede hacer un ensayo clínico. Por ejemplo, esto pasa mucho con los alimentos ultraprocesados. No puedes hacer un ensayo clínico con alimentos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque es de moralidad dudosa. Quiero decir, hay una burrada y metaanálisis y estudios observacionales que dicen que alimentarse de alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de padecer 1 millón de enfermedades. Desde diabetes, enfermedades metabólicas como diabetes, neurodegenerativas como Alzheimer, riesgo de padecer obesidad y no me acuerdo, había muchísimas, pero muchísimas, o sea, era absurdo. Total, que si yo digo, vale, pues voy a hacer un ensayo clínico y entonces ahora me pongo a un grupo que solamente coma productos ultraprocesados y otro grupo que no, que tenga una alimentación más saludable. Claro, eso es moralmente rarillo, porque si yo estoy diciendo que a priori esto es malo, estoy dándoles lo malo a ese grupo a ver si te mueres. Y entonces ya puedo decir que esto es malo o no. Claro. Por eso son tan importantes los estudios observacionales. Así, porque te permite coger una muestra de millones de personas. Sí, además en embarazo y lactancia pasa un poco lo mismo. O sea, tú no puedes hacer ensayos clínicos con embarazadas ni... ¿sabes? Porque al final, entonces, ¿qué son observacionales? Sobre todo, de hecho, hay muchos suplementos o medicamentos que no se hagan embarazadas no porque hayan estudios que digan que son malos, sino porque no se han ensayado, porque está feo ensayar con eso. Entonces simplemente pues no se da porque no se ha investigado y ya está. Exactamente. Porque no te vas a poner a investigar. Y me parece... Sí. Pero bueno, después de todo esto, lo que hemos dicho, un montón de... El Mundo, Marca, un montón de periódicos. O sea, si tú pones ayuno intermitente hoy en Google, te va a salir esto por todas partes. Y pues no es. Pero bueno, el ayuno intermitente, pues es verdad que a día de hoy, hay que decirlo, tiene muchos pros y muchos contras en cuanto a ciencia. O sea, le han sacado un montón de beneficios, pero también le han sacado bastante contraindicación. Con lo cual, pues, no sé, yo no recomendaría ayuno intermitente porque no hay suficiente fiabilidad científica. Sin embargo, si tú haces ayuno intermitente sin querer, que yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez, no te vas a morir y mucho menos de un infarto con un 91% de probabilidades. Al final es un poco también adaptar al contexto. Exactamente. Si al final a ti te viene bien, en plan, por tus horarios, porque tal, y te ayuda a mantener una alimentación, pues, buena para ti y no te estresa, pues perfecto. Sobre todo con ayunos cortos, porque aquí encima hablaban de 16-8 horas. Que me parece un ayuno bastante realista, sí. Incluso en el sentido de una persona que no hace ayuno, que lo hace sin querer. Si son ayunos ya de días, de 72 horas... Claro, ahí ya... Son 2 o 3 días, pues ahí ya la cosa... No sé, yo tengo mis dudas también, sinceramente. Pero bueno, que no os creáis lo que leáis, por favor. No, y menos en un periódico. No os creáis lo que diga un periódico. Lo siento mucho. Esto es tirar piedras contra el periodismo. No, es tirar piedras contra los periódicos. Yo os recomiendo que vayáis a un periodista o una persona de fiabilidad en el mundo del que habla y sigáis a esa persona o a un grupo de personas y os podáis guiar mejor por eso. ¿Que os pueden mentir también? Sí. Pero si una persona os ha ganado tu confianza, por algo será. Claro, al final... O sea, por ejemplo, antes de mirar este estudio, es que no sé de dónde lo han sacado de repente, ha salido y todo el mundo poniendo la misma noticia. ¿Por qué no vas a un nutricionista, alguien que tenga un médico, por ejemplo? También ha salido un cardiólogo hablando de esta noticia y te informas bien antes de publicar una cosa que literalmente porque no les interesa. Ya, bueno, claro, por supuesto. O sea, no hacen periodismo, hacen sensacionalismo. Ya, pero bueno, cada día eso hace que cada día salgan más personas independientes. O incluso periódicos pequeñitos a los que realmente hay que apoyar, porque normalmente son las personas que realmente están haciendo periodismo de verdad. Y yo intento seguir a esa gente. A veces es complicado encontrarlos, ¿eh? Y otras veces, están sesgados por ideas políticas. Pero bueno, yo qué sé. También hay que escuchar opiniones de todos lados para crear tu opinión propia. Pero ese no es el tema de hoy. No, hoy esto no estaba preparado, es que ha salido de repente y teníamos que hablar de esto. Entonces, la frase gorda de hoy es que los alimentos ya no provienen de los alimentos. Madre mía, yo sí que soy un periódico sensacionalista. Luego sacaré un clip de esto para... He hecho un clip. Claro, un clip. O ponemos un porcentaje. El 90% de los alimentos ya no provienen de alimentos. Te imagino. ¿Cómo? Quédate para saber más. Bueno, vamos a empezar desde el principio porque esto no es del todo cierto, por supuesto. Es verdad que en la industria sabemos que hay muchísimos alimentos, muchísimas cantidades de alimentos que sufren un proceso de fermentación o de transformación por
del tipo que sea, por hongos, ¿no? O por fermentación por bacterias o transformado por hongos. Entonces, eso habitualmente lo tenemos en muchos alimentos. Por ejemplo, tenemos el queso, ¿no? Que sufre ese tipo de fermentaciones. Tenemos el vino, tenemos el pan, ¿vale? O sea, que es algo que se lleva haciendo millones de años, ¿eh? Entonces, bueno, millones de años seguro que no. Pero miles de años sí. Desde el antiguo Egipto, por ejemplo, ya fermentaban mucho pan, ya hacían vino. Los romanos hacían mucho vino. O fermentaciones también con otras bebidas alcohólicas, como la patata que se sacaba el vodka, ¿no? Ese tipo de cosas, destilaban de ahí el vodka. Y a día de hoy, pues la biotecnología ha aumentado, como todo en la vida, y entonces ya no solamente se sacan estos alimentos tradicionales, se sacan otro tipo de alimentos o otro tipo de sustancias que la verdad es que sorprenden mucho a día de hoy. Entonces, sí, la verdad que sí. Alguno vendrá con el discurso de nos modifican los alimentos metiéndoles cosas que no sabemos lo que son. Es verdad. Pero no es del todo cierto porque en el fondo sabemos lo que son y por eso lo hacen. Porque es que si no, o sea, Claro, no podrían modificarlos realmente. Entonces, pero es que esto pasa en todos lados. En farmacia y pasa en alimentación. Entonces, por favor, pon el primer ejemplo. El primer ejemplo, que no tiene que ver con la alimentación, es que... bueno, voy a leer directamente la noticia. Esta noticia es del País del año 1978. O sea que es muy moderno, del 78. Consiguen insulina idéntica a la humana a partir de una bacteria común, en este caso, E. coli. ¿Esto qué significa? Pues significa que antiguamente la insulina se sacaba de el páncreas de cerdos. Cogían, los mataban, literalmente, y les extraían la insulina. Y entonces esa insulina la utilizaban para diabéticos tipo 1 para que no mueran, ¿no? Que se tienen que pinchar insulina, o diabéticos tipo 2 u otro tipo de fines. ¿Qué pasa? Que en el año 78 dijeron, no hay cerdos para matar para diabéticos. O sea, esto no puede ser, no podemos estar matando a un cerdo bueno, no, al revés. 10 cerdos porque se pinche una insulina un diabético, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues gracias a la biotecnología, o a la biología, o a la tecnología, como lo quieras llamar, yo en esa época no sé si le llamaban biotecnología aún, consiguieron que una bacteria fuese capaz de producir esta sustancia. Entonces, solucionaron un problema muy, muy gordo, muy fácilmente. Tú pones esta bacteria en una biofactoría que se llama, que es básicamente un fermentador grande, y luego lo que consigues es sacarle la sustancia que genera esta bacteria. ¿Cómo hicieron esto? Pues esto lo hicieron pues, por recombinaciones genéticas, por ejemplo, por hibridaciones. Hay 1000 formas de hacerlo. Y creo que esto, de hecho, no es un OMG, por cierto. Pero bueno, no sería un alimento. Bueno, alimento. No estaría modificado genéticamente en cuanto a... o sea, no me acuerdo con qué tipo de tecnología lo hicieron, pero creo que no sería considerado OMG por el tipo de técnica que utilizaron. Si esto fuese un alimento, quiero decir, ¿vale? Entonces, en la industria actual tenemos varios ejemplos de este tipo de cosas que al igual no están... Bueno, puedes pasar si quieres a que ponga otro de Nutromi Radio, porque no se quede ahí todo el rato esto. En la industria actual tenemos varios ejemplos de este tipo de procesos que han conseguido que mediante una bacteria, en este caso, o un hongo, puedan conseguir sustancias que antiguamente se conseguían de otra manera, pues un poquito rarilla. Por ejemplo, otro ejemplo de estos es que la quimosina. ¿Qué es la quimosina? Pues la quimosina es el conocido cuajo, lo que yo le echo al queso para que cuaje. ¿Cómo se conseguía antiguamente la quimosina? Pues mataban a un ternero joven y le sacaban de su cuarto estómago esta enzima. Que lo que hace en el ternero es cuajar esa leche que tiene. Y porque las vacas son animales muy raros. Y se la extraían y la utilizaban para hacer queso. A mí me parece una barbaridad. Pues a día de hoy ya se hace, pues por ejemplo, con biotecnología se consigue esta quimosina, pues por ejemplo, de un hongo. En este caso no sé si tengo apuntado cuál era el hongo. No lo tengo apuntado. Pero bueno. Otro ejemplo de esto... Bueno, así no tiene que sacrificar a nadie. Otro ejemplo de esto, por ejemplo, es el ácido cítrico. Porque diréis, bueno, ¿se hace por bienestar animal? No, se hace por rendimiento también. El ácido cítrico. El ácido cítrico antiguamente se sacaba de los cítricos, ¿no? Está muy presente los cítricos, naranjas, limones y tal. Pues lo que hacían era extraerlo de ahí. Pero ¿tú qué sacas de un limón de ácido cítrico? Pues nada, prácticamente nada. Y te tienes que cargar el limón. Sin embargo, a día de hoy, el ácido cítrico, si leéis cualquier etiqueta, se utiliza como conservante en una barbaridad de alimentos. Pues ya lo puede producir, en este caso, no me acuerdo qué era, creo que era un hongo también. Un hongo es capaz de producir también este ácido cítrico en una biofactoría. Antes de pasar a los siguientes, te voy a preguntar una cosa que no hemos hablado, pero es que se me acaba de ocurrir. ¿Tú te acuerdas el colorante que se hacía con el tema de la cochinilla y todo esto? El rojo cochinilla. Sí, ahora se hace de otra forma. Sí. Vale, es que creo que ha sido esta semana,
se ha hecho un reel súper viral, creo que ha sido en TikTok, y no sé si también en Instagram, de una persona, no sé, influencer, no sé, no tengo ni idea de quién es, de que dice, cuidado, que ha ido a un podcast y dice, cuidado, porque los yogures de fresa que nos comemos están hechos con cochinilla machacada. Te estás comiendo un insecto. A ver, es muy distinto decir que algo está hecho con cochinilla machacada que sacar un extracto de un animal. Por eso. Partiendo de esa base. Partiendo de eso, pero es que ni siquiera ahora mismo se hace así. Sí, la vainillina también antiguamente decían que se sacaba no de la vainilla, sino del culo de una mofeta o algo así. ¿Vale? O de un castor. Que es cierto. Toda esta información que estamos diciendo ahora mismo es cierta. Sin embargo, a día de hoy no sale rentable irte a buscar a la mofeta o al castor a sacarle del culo la vainillina. Eso en primer lugar, ¿vale? Y tampoco te sale rentable plantar o cultivar o hacer crecer insectos para machacarlos y extraerles ese extracto. Claro. A día de hoy, creo que no he puesto ningún ejemplo, pero hay hongos que son capaces de generar pigmentos de todo tipo. Desde, yo qué sé, hay muchos pigmentos en fruta. Por ejemplo, los carotenoides es un pigmento que da el color naranja, por ejemplo, a la naranja, o amarillo al limón, o rojo al tomate, ¿no? Pues esos productos ya los puede también elaborar un hongo, y probablemente el rojo cochinilla, tal cual no, pero probablemente algo muy similar también. Pero no, ya no se utiliza casi el rojo cochinilla porque sale caro, no porque comerse un bicho sea malo. Y encima ahí no te estás comiendo el bicho, te estás comiendo un extracto. Bueno, pues eso, que quería dejar claro que es que justo ha pasado y yo digo, he visto el vídeo y es que alarma. O sea, si yo no tengo una idea y digo eso y digo, no me lo como. Pero no pues pasa nada. No hay que preocuparse por eso. Perfecto, continúa. Antes de seguir con más ejemplos, también matizar que hay muchos productos en la industria que no están en el ingrediente final porque se utilizan como coadyuvantes, especialmente enzimas, ¿vale? Que ahora a día de hoy se han sustituido esas enzimas, como por ejemplo la quimosina de la que estábamos hablando antes, el cuajo del queso, por microorganismos que son capaces de hacer la misma acción o que generan esa enzima y pues terminas de hacer eso, ¿vale? Estas enzimas, por ejemplo, se han utilizado toda la vida en enología, también para no clarificar, pero antes, previamente, se puede decir que hidrolizar, no sé cómo sería la parte, si hay un enólogo escuchando se va a cagar en mí, pero no sé cómo se dice, pero en la primera fase, en la generación del vino, pues para romper todas esas pectinas que tiene la uva y para que el vino salga mejor, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Se utilizan enzimas. Pues a día de hoy ya hay enzimas modificadas genéticamente que se pueden utilizar en el vino. Aunque eso también tiene sus problemas porque bueno, tiene su cosa. De hecho, Europa a día de hoy está analizando muchos coadyuvantes que previamente no lo estaba haciendo. Es decir, enzimas que utilizan para elaborar cosas. Había como una especie de vía libre en voy a hacérmela como me da la gana y tienes la enzima entre comillas. Todo esto es muy entre comillas porque tenía que tener unos límites de tantas pares de bases de otro organismo y no sé qué. Pero el resumen es que a día de hoy hay muchas cosas que te las hace un hongo o una bacteria y te saca mucho rendimiento. Entonces vamos a ir con los ejemplos. El siguiente ejemplo, por ejemplo, o más ejemplos de estos, pueden ser la vitamina B1 y B2, que habitualmente se encuentra en carnes, legumbres y cereales integrales, pues o la B2 que se obtiene en productos lácteos, carnes y tal, pues también la puedes obtener de un hongo. Entonces, igual, para comerte el hongo no, o sí, luego hablaremos de esto, pero quizás sí, por ejemplo, para generar suplementos de vitamina B1 o B2, pues puedes hacerlo, o añadirlo a los alimentos. Otro, pues mira, sí que tenía yo aquí de pigmentos. En este caso la vitamina A. La vitamina A se puede encontrar en animales, pero también se encuentra en plantas en forma de carotenoides. Pues también la pueden generar los hongos. Te sale el honguito rojo. Qué guay. Otro ejemplo de esto, que esto mola bastante, es la vitamina D. En este caso no es un hongo, bueno, sí es un hongo, pero es un hongo unicelular que se llama levadura, lo que se utiliza para hacer pan. Pues descubrieron que si tú literalmente dejas la levadura al sol, entre comillas todo esto, porque lo que hacían era irradiarlas con rayos ultravioleta, ¿vale? No sé si la vitamina D, ¿cómo la generamos? Tú sales a la calle, te da el sol y los rayos UVB, porque hay varios, en el espectro ultravioleta hay varios rayos, son los que hacen que se genere vitamina D a partir de colesterol en nuestro organismo, ¿no? En la piel. Pues las levaduras hacen algo así también. Ellas sintetizan el ergosterol, que es un precursor de la vitamina D. Pues vieron que si las dejas al sol, en el último proceso antes de la panificación, conseguías que esas levaduras generasen vitamina D. Luego las metían a hornear y las panificaban. Que yo no sé la vitamina D qué aguante tiene a altas temperaturas. Pero bueno, ellos lo vendían de esa manera. Hay varios estudios que hablan de los champiñones. Creo que esto ya lo comentamos hace tiempo, tú y yo, fuera de aquí. Que si los dejas al sol, cuanto más laminados mejor y más expuestos, si los dejas al sol, una media horita, una hora. Hay varios estudios que dicen que aumenta, empiezan a sintetizar, es
entre comillas, vitamina D. No. Y tú, entre comillas, no. la ingieres. Entonces, esos verdad. champiñones son ricos en vitamina D. De hecho, con una ración habitual que te comes, creo que eran 200 gramos de champiñones, y tú los dejas al sol media horita, una horita. Eso ya te digo, cuanto más laminados mejor para que estén muy expuestos, puedes llegar a las dosis diarias de ingesta de vitamina D, que obviamente no son completas porque al final digamos que nuestra base principal es exposición solar, pero la parte de por alimentos sí que la podemos ingerir a partir de ahí. Pues eso es otro ejemplo de un hongo que es capaz de sintetizar vitamina D. Es que es lo mismo. Sí. Pero es que hay veces que sacan rendimientos en la industria que no tienen por qué pasar por modificar genéticamente el bicho. Que a veces parece, sí, están tocando. Simplemente No, la ha puesto al sol y está. el pan tiene más vitamina D. Hostia, pues no se me había ocurrido. Pues otro ejemplo de esto, que esto es curioso, el omega 3 DHA, que es una de las dos formas con mayor biodisponibilidad del omega 3, que se encuentra especialmente en pescados grasos. Últimamente también me salen un montón de reels en Instagram de no comas salmón, por favor, te vas a morir por los metales pesados. Y eso tampoco es del todo cierto. Es verdad que los pescados grandes, que son de mar, que son los que están más ricos, acumulan, sobre todo los pescados grasos grandes acumulan bastante metal pesado porque nuestros mares están bastante contaminados. Pero bueno, eso no quita que no tengas que no puedas comer estos alimentos. Pero ahora igual, no te hace falta comer tantos alimentos de este tipo porque, y si no quieres gastarte pasta en sardinas, porque también hay un hongo que es capaz de sintetizar omega 3 DHA. Sí, pero ahí tengo mis peros. Al final siempre hablamos, la matriz alimentaria siempre es mejor que suplementación. Claro, pero es que en este caso también te lo vas a comer en matriz alimentaria. Habría que hacer un estudio de biodisponibilidad del omega 3 en este hongo verlo. Y comerme yo el hongo y a ver qué cojo. Pero bueno, como está hecho en el salmón, también lo puedes hacer en el hongo y verlo. Todo esto son cosas relativamente nuevas. Otra cosa, la stevia. ¿Qué es la stevia, Andrea? ¿De dónde sale la stevia? ¿Y dónde lo sacas? De una planta. Muy bien. ¿Y cuánto rendimiento tú crees que existe? Tienes que plantar muchísimo, ¿no? Para sacar. Y exprimirlas. Claro, porque al final tú cuando te comes la hoja, no sé si lo habéis probado alguna vez, pero dulce, o sea, está un poco dulce, pero no está dulce. O sea, no por lo menos ese puñetazo en la boca que te pega cada vez que comes una gotita. Y encima la stevia tiene otros riesgos asociados, que es pues que no sé si era hipotensa o hipertensa, ya creo no me acuerdo. Creo que era hipotensa. Hipotensa. No sé. Y entonces las infusiones de stevia están un poco contraindicadas. Sin embargo, la stevia sí que es un edulcorante que se utiliza mucho y cada día más porque se cree que es más natural. Cuando tú te lees stevia en cualquier supermercado, ves que tiene de stevia un 0,1%. Pues ese 0,1% ya no sale ni de las plantas. Ahora sale en este caso creo que era una bacteria. Sale de una bacteria. Porque tiene mucho más rendimiento. La metes en una biofactoría y te saca pues una cantidad de stevia loquísima, que a lo mejor es lo mismo que plantar 3 o 4 campos de stevia. Y luego puedes utilizar esos campos que tenías para plantar stevia pues para otros fines pues más útiles. O no sé si se cultiva en hidropónico o qué tal. Pero bueno, este es un ejemplo que se va un poco de la alimentación, pero me gusta bastante y me ha hecho bastante gracia. Que es que ya se puede sintetizar también THC y CBD de levaduras. Que para quien no lo conozca, igual el CBD se conoce más que el THC, es curioso. Sí, ¿no? ahora el CBD porque se ha puesto muy de moda. Pero el THC es el principal cannabinoide que se encuentra en la marihuana. Y es el que da esa sensación o esos efectos de la marihuana, vamos a decir. Y el CBD es lo mismo, pero no coloca y en teoría es antiinflamatorio, relajante. Como que tienes ese aspecto de relajación, pero sin colocar. Sí, en teoría es así. En teoría es así. Y en teoría pues tiene estudios detrás que de dudosa fiabilidad bajo mi punto de vista. Pero sí, también se puede sintetizar ahora o sea que a lo mejor pues dejan de vender hachís y cuando están de repente entran los SWAT en un laboratorio. En un laboratorio rarillo y lo que están haciendo es, no, pero si aquí te estamos cultivando unos microorganismos, unas placas y los SWAT, perdóname. Y en realidad lo que están haciendo es un concentrado de THC, tipo el hachís, y ya está. O sea que a lo mejor ya no viene de Marruecos y empieza a venir de Holanda. Bueno, de Holanda no, claro, también venía de Holanda. O empieza a venir es que estaba pensando en Holanda por el Wageningen, que allí les mola mucho cambiar cosas de sitio en los genes. Pero igual empieza a venir de otros lados, ¿sabes? Igual uno tiene un laboratorio curioso en casa y ya no tiene un invernadero en casa, sino tiene pues un cultivo en casa. Pero bueno, todas estas historias, pues sí, ya los se puede nuevos hacer. Científicos. Los nuevos científicos. Bueno, ya con la metanfetamina ya bueno. Pero bueno, hay 1000 ejemplos más. Simplemente he dado unas pinceladas, pero podéis buscar más información.
Y el mensaje final que se tiene que dar es que a día de hoy hay muchos compuestos de la industria que salen de hongos y levaduras o bacterias, mejor dicho, de microorganismos. Entonces, si eres un empresario rico o eres una persona rica que no es empresaria y quieres invertir en algún sitio, pues invierte en mí, ¿vale? Y yo te digo dónde invertir. Pero yo te diría también, probablemente en esos consejos, que invirtieses en este tipo de empresas. De hecho, en la Comunidad Valenciana hay una barbaridad de empresas que están relacionadas con este sector porque está en auge y porque es muy útil. O sea, porque te ahorra muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Tú tienes tu reactor pequeñito, entre comillas. Igual es un bicho grande. Entonces, tu reactor controla más o menos esas condiciones. Encima, se trabaja casi siempre con organismos que se conocen una barbaridad, como por ejemplo la E. coli o por ejemplo la Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura que se utiliza para todo en la industria. Pues se trabaja muchas veces con recombinación de ese tipo de productos y entonces controlas perfectamente todo de esos organismos. Y te sale más rentable modificar esos que buscar otros nuevos. Y por supuesto, para estos fines, pues ya es una diana final. Ya, perfecto. Así que, si tienes mucha pasta, te recomiendo que inviertas en este tipo de cosas. En biofactorías, que se llama. Y, bueno, la pregunta es, o una de las preguntas que yo me hago. Estoy haciendo un monólogo, ¿eh? Me parece Estoy haciendo la sección yo solo. Pero, ¿de qué manera se obtiene estos compuestos? ¿Qué le hace producir al bicho lo que produce? No lo sé. O sea, ¿de qué manera se hacen este tipo de...? Bueno, pues hay muchas formas de hacerlo, pero el resumen suele ser o que les dé el sol Claro. o manipulación genética, ¿vale? Cuando ya digo este término ya parece que sea un transgénico, ¿no? Que estoy hablando de, pues eso, lo sacamos al organismo Nos de van un a matar animal a todos. para producir insulina, como el caso de la bacteria, y ya estoy jugando a ser Dios. Pues muchas veces no es así y la ciencia ha encontrado muchas formas de obtener estos organismos pues con mayor rendimiento o con cualidades especiales, vamos a decir, de otras formas, porque Europa durante muchos años, y sigue a día de hoy, les ha dicho que organismos genéticamente modificados, o sea, transgénicos, que son que coges un gen de otro sitio, de un animal, por ejemplo, y lo metes en una plantita, que eso no. De hecho, el otro día, estaba viendo un congreso, que yo no sé si lo comenté en la radio, que un señor había hecho habas de soja, pero que con una proteína del cerdo. Que no sé si era una albúmina del cerdo. Y entonces tú cuando cortabas el haba, era rosa. Qué guay. Bueno, pues es un poco raro. Por eso digo que en ese sentido ahí estoy a favor de Europa. Quizás demasiado exagerado, pero bueno. Pero entonces eran habas proteicas. O sea... Sí, ¿no? tenían una proteína de muy alto valor Claro, biológico claro. porque te estabas comiendo la proteína del cerdo en el haba. Y el Madre haba, mía. pues, el Como haba lo- de soja tenía todas sus cualidades. Como lo escuche Mercadona. Pues no sé, Europa no va a estar muy tal, pero bueno, una de las formas de esas que he dicho es que le dé el sol con la síntesis de vitamina A, pero otra forma muy sencilla, por ejemplo, es mejorar el rendimiento de un microorganismo aplicándole un estrés. Eugenesia. Aquí hay una persona que está ahora mismo revolviéndose en su tumba que dice, a mí me culparon mucho de esto y ahora los científicos lo hacen. Y sí, la eugenesia se hace en ciencia. ¿Y qué es eugenesia? Pues eugenesia es seleccionar al que más te guste. ¿Vale? Dentro de una población, ¿vale? Entonces eso, en humanos, animales, está muy feo. Sin embargo, en plantas y microorganismos, No. pues no está tan feo, porque llevamos haciéndolo muchísimos años. Los tomates que comemos ahora han sufrido una eugenesia muy fea. Y si no, es que se han domesticado. Domesticado es que has elegido el que más te ha gustado. Bueno, al Normal. final con las vacas también pasaba un poco lo mismo. Por supuesto. O sea, se cogía al final la que producía más leche. La domesticación es eugenesia, Por eso. ¿vale? Pues aquí también se hace, pero se hace, como los organismos van tan rápido, pues se hace más a lo bestia. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es, no, yo es que quiero una bacteria o una levadura que trabaje en condiciones específicas. Por ejemplo, la levadura suele trabajar, en su mejor forma de trabajar suele ser hasta 35 grados, más o menos, cosas así, ¿no? De 25 a 35, 37 grados, en ese rango. Y entonces yo, si quiero utilizar una levadura, por ejemplo, en un proceso de panificación, pues me interesa controlar esa fermentación y yo me la pongo pues a 26 grados, tal. Pero resulta que no puedo hacer eso. No puedo y tengo que trabajar en condiciones más frías, ¿no? Por el tema que sea, ¿no? No se me ocurre ahora mismo ningún ejemplo, pero por el tema que sea. Entonces, ¿qué hago? Pues le aplico a un montón de bacterias que tengo yo, o levaduras, que tengo yo en un medio de cultivo generalista, un estrés por frío. Y las voy cambiando y las voy refrescando, por así decirlo. Es decir, las voy cambiando de medio y le sigo aplicando el estrés por frío. Y al final, sí, hago una PCR, secuencia y miro a ver qué me queda ahí. Y entonces a lo mejor de 20 bacterias que he puesto, 20 cepas, lo que sea, me han quedado 3. Pues de esas 3 miro cuál tiene mejor rendimiento y me quedo con la que me mola. Eugenesia positiva. Lo que se ha observado, que esto es muy curioso,
que muchas veces cuando vuelves a esa bacteria levadura a su proceso original, funcionan peor. Claro, porque es como que se han adaptado a otra cosa. Exacto. Entonces tienes que buscar el equilibrio de la más guapa, pero que bueno, que si es un poco fea no pasa nada, porque igual, no sé, le quedaba mejor antes la camiseta blanca que llevaba y no la rosa. Eso es un ejemplo de hacerlo en este tipo de microorganismos. Otro ejemplo que también se hace mucho en plantas o en hongos es utilizar mecanismos que ya están de por sí en la naturaleza. Por ejemplo, se sabe que muchos virus lo que hacen es ir a nivel genético dentro de una bacteria o dentro de un humano. Es decir, se meten dentro de ti y modifican tu genética. Esto hay un ejemplo muy claro que se utiliza mucho en industria y se utiliza mucho en ciencia que se llama Agrobacterium, que es una bacteria que hace esto, pero en plantas y en hongos. ¿Vale? Puedes poner el ejemplo. Entonces, Agrobacterium es simplemente una bacteria que se encuentra en el suelo, ¿vale? Es muy común en el suelo y que tiene una especie de una cualidad muy especial que es capaz de añadir material genético suyo propio a la planta, en este caso, y producir un proceso tumoral. Es decir, que le salga un cáncer, está mal dicho, pero una proliferación muy grande de células y le salga eso que tenemos ahí en la imagen, que es un tumor. Entonces, si vais por el parque y veis que una planta tiene eso, probablemente esté infectada con Agrobacterium. Entonces la industria ha visto, o la ciencia mejor dicho, ha visto esto y ha dicho, ¿cómo podemos nosotros aprovecharnos de esto que hace la bacteria por sí sola? Que aquí nadie le ha enseñado a hacer esto, ella lo hace por sí sola. Bueno, pues lo que han hecho ha sido coger esa parte del genoma que la bacteria inyecta, le quitan la parte del proceso tumoral para que no haga esa proliferación loca, pero ahí meten lo que les da la gana. ¿Qué significa eso? Que al final la están modificando completamente. No, estás modificando la bacteria, pero la planta la está modificando una bacteria, no tú. Sí, pero... Es como lo el dilema ese de si aprieto de la palanca. ¿Sabes el dilema ese, no? Hay 5 personas en una vía. Sí, ¿Esto no lo sí, sabes? sí, sí. Hay 2 vías, ¿no? Vale. Va a pasar un tren. Si yo no tiro... o sea, si tiro... Y va a pasar por 5 personas. Si tiro de la palanca, mata a una. Pero si no hago nada, mata a 5. Entonces, ¿cuándo soy más asesino? ¿Si dejo que no pase nada o matando a una? Bueno, pues esto es un poco lo mismo, en este sentido. Pero al final lo que hacen es meter lo que a ellos les interese dentro de un hongo o una planta. Entonces, muchas modificaciones de las que se hacen en la industria, pues se hacen así. Y entonces yo luego miro a ver, crezco el hongo en una situación indicada que me dé, o sea, en un medio selectivo o en una situación selectiva para que me crezca lo que quiero que me crezca y miro a ver si ha hecho esa modificación genética y miro a ver el rendimiento que tiene. A veces lo hace aleatorio, lo hace donde le da la gana, en todo el genoma del hongo. Entonces a veces no sale, Ya hay otras veces. normalmente sí, y luego muchas veces lo que sale es que lo ha hecho muchas veces. Entonces dentro del genoma del hongo pues tienes un montón de veces lo que querías. Entonces si lo que querías a lo mejor lo has puesto a una levadura, o sea, a un hongo que genere, yo qué sé, una sustancia, los carotenoides de los que estábamos hablando antes, pues igual de repente tienes un hongo que genera una barbaridad de esos carotenoides. Entonces, bueno, es un poco aleatorio, ¿no? Pero hay otras formas que son un poquito más complejas, pero que sí que tienen mejores resultados que Agrobacterium. Agrobacterium es muy fácil, muy buena y está muy bien optimizada, ¿eh? Lo digo para que no se creen aquí disputas. Sin embargo, ahora hay métodos más específicos, como por ejemplo el método CRISPR, que yo creo que tenemos una imagen. Yo creo que no. ¿No tenemos una imagen del método CRISPR? No. Ah, no. Pues una imagen del otro Mi Radio. Pues aquí hay un 5 y pensaba que era el método CRISPR. No, ese 5 lo he puesto yo ahora de esta imagen para ir cambiando. Ah, vale. No hay Bueno, foto pues de el método CRISPR es un método que puso a punto un señor de... Bueno, en realidad no. Lo descubrió un señor de Alicante, que lo que vio es que las bacterias lo que podían hacer era cortar por inducción, por así decirlo, de un virus, porque hemos dicho que los virus se meten en el DNA y lo modifican, pues las bacterias, se ha visto que hay bacterias que son capaces de detectar esas modificaciones y eliminarlas y volver a meter la copia del genoma que tenían correcta. Y entonces se ha utilizado ese mecanismo que está de forma natural en las bacterias para meter lo que a ti te dé la gana, que cambie lo que a ti te dé la gana y entonces tengo una bacteria nueva o lo que a mí me dé la gana también. Entonces, sí. Hacer lo que queremos con todo. Sí, puedes hacer lo que quieras. O sea, a día de hoy se podría decir que se puede sintetizar, no todos los compuestos, pero gran cantidad de compuestos mediante microorganismos. Y yo creo que esto va a ser, o sea, cuando las personas malas
descubran que esto existe o cuando realmente se aplique de verdad en el mundo, va a ser un antes y un después. Por ejemplo, lo que he dicho del THC es anecdótico, pero si no es un carotenoide, si es otra cosa, otra sustancia que se puede sintetizar y lo tienes tan fácil, entre comillas, porque no es tan fácil. Todo esto lleva un estudio detrás. Sí, bueno, pero una vez lo tengas hecho, al final es optimizar muchísimo todo. Sí. Y puedes sintetizar, pues no sé, no hace falta que plantes ya la marihuana, no hace falta que plantes ya cualquier cosa, o no hace falta que saques de cualquier cosa. Pero, entonces esto tiene su parte buena y su parte mala como en todo, ¿eh? No tal. Parte buena, porque yo creo que esto mejora la vida de todo el mundo, en general. Parte mala porque al final, bueno, pues se pueden aprovechar los villanos, ¿no? Claro. Pero, aún hay más, ¿no? Aparte de todas estas sustancias que pueden generar, ya se ha propuesto, o ya es un hecho, el introducir al hongo, pues formando parte de ese ciclo alimentario y siendo un alimento más en, pues eso, en la alimentación, como si pues, el grupo de la leche o los lácteos, el grupo de las carnes, tenemos el grupo de las verduras, de las frutas, pues vamos a tener, o tenemos el grupo de los hongos. Y entonces, ¿esto qué significa? Pues que el uso de hongos como fuentes de proteínas ya es un hecho, ya es una realidad, ya se está produciendo. Como fuente de proteínas, pero proteínas que pueden tener otras sustancias, como por ejemplo omega 3. Ya, es que puedes tener un hongo que sea alimentos un salmón. Nuevos iguales. Exactamente. Y encima tienen el aspecto muy similar a la carne de pollo. A esto sí que tenemos imagen, que esta sí que la he puesto. Ahí lo tenemos. Bueno, aquí estos son dos cosas distintas, son dos empresas. La de arriba a la izquierda se llama Micorena, o Maicorena, no sé cómo será. ¿Veis que no sé si se verá en la imagen, pero prácticamente parece una pechuga de pollo asada que la han abierto así? Pues no, es un hongo, ¿vale? Es un hongo, tiene una proteína de tipo fibrilar, por tanto se asemeja mucho al pollo y agárrate a la silla, es de alto valor biológico. Tiene todos los aminoácidos esenciales. No es del más alto valor biológico que hay, porque no es mejor que la leche o el huevo. Pero sí que es de alto valor biológico, con lo cual es una proteína completa, es una buena proteína. Es un hongo, le puedes echar lo que te salga de tal. Y otra cosa curiosa es que el hongo es capaz de sintetizar aminoácidos esenciales a partir de materia prima que no lleva proteína. Entonces, eso de meterlo en el ciclo de la alimentación tiene mucho sentido porque yo estoy haciendo un producto, ese producto me genera un subproducto que yo habitualmente tiro, por ejemplo, el hueso de la oliva, ¿no? Porque yo hago aceitunas negras y la aceituna pues tiene el hueso, lo tiro y no sé qué hacer con él. Pues ahora a lo mejor le das lo rompes bien o lo procesas, se lo das a un hongo de comer, el hongo se come ese hueso, te genera un hongo que es comestible, que tiene todas las proteínas y que sabe a oliva, me lo estoy inventando. Entonces tienes una fuente de proteínas alternativa que se puede cultivar de forma relativamente sencilla, que necesita menos agua, que necesita poca comida, que puede salir de subproductos y no te falta pues comerte carne animal. Es de origen vegetal, en el fondo, y muy buena solución. Y luego también lo puedes procesar como a ti te dé la gana. Este es otro ejemplo. En este caso son embutidos, ¿no? Se les podría decir. Sí. Son embutidos que recuerdan a. Y son hechos, en este caso creo que era un hongo que es Koji, se llama. No sé si es Aspergillus Koji o no me acuerdo cuál era. Pero es un hongo y aquí lo que han hecho, por ejemplo, ha sido hacer jamón, hacer... no me sale turquí en castellano. Pavo, y uno está como con pimienta, otro está como ahumado. Sí. Y son, pues no sé a qué sabe, la verdad, estaría bien probarlo. Pero han sacado, pues eso, un alimento a partir de un hongo que parece carne 100%. Claro, es que esto al final, este pollo, o sea, lo pasas así a la sartén, te lo metes en un bocadillo y tal, y es que literalmente estás comiendo pechuga de pollo. Claro, a mí lo único que me llama o sea, que me tira un poco para atrás es la cantidad de... O sea, ¿con qué lo marinas? Si tú lo marinas, aquí, por ejemplo, en este caso, parece que solamente le hayan utilizado pimienta negra y... yo qué sé. Un poquito más, sí. Y poco más. Igual sí está bueno, pero si no, igual sabe a champiñón. Como, por ejemplo, el tofu y cosas así, que literalmente no sabe a nada. Al final el tofu, que es una proteína que está gelatinizada. Ya, por eso. Al final tienes que aplicar especias o lo que sea siempre para que sepa algo. Porque solo, pues, está rarillo. Yo a día de hoy lo veo como una especie de tofu. Yo no sé si luego la industria podrá ser capaz de generar algo un poco mejor. Ya. Pero vamos, que es el futuro, 100%. Sí, no, está súper bien. Y dices, bueno, pero de aquí se pueden sacar sustancias de todo tipo. Se pueden sacar incluso comida.
se puede sacar algo más, como del cerdo, ¿no? Que se aprovecha todo. Pues también se puede aprovechar algo más que es propio de los animales y exclusivo de los animales, que es cuero. Diréis, ¿cómo que cuero? Sí. En este caso esta marca, que bueno, yo creo que se llama Milo, se le llamará. Esta marca lo que hace es cuero a partir de hongos. Es decir, que ya nos vamos a vestir con hongos, vamos a comer hongos y vamos a fumar porros de hongos. O sea, va a ser todo de hongos. Por eso digo que es interesante que invirtamos en este tipo de cosas. Qué fuerte. Sí, la verdad que Que sí. además parece cuero. O sea, Sí, no sé cómo será luego a la textura como tal, pero está muy bien. La verdad que sí. Parece como, pues eso, piel, en realidad es piel de animal. ¿Miraste el precio? No. Estaría bien saberlo. No, porque además en estas páginas web es todo un poco gris, ¿sabes? O sea, hay mucho tal, pero en ningún momento te dicen el precio y tal, porque la mayoría encima ni siquiera envían a España. Entonces, bueno, es un poco gris. Pero bueno, que nada estamos llevando cuero y no pone sintéticos, pone al lado a base de un hongo. Sería muy guay. Micocuero o algo así le pondría yo de nombre. Sí. Pues está súper guay. A mí me parece ideal. Y Pues ya nada. si se pudiese comer, ya, mira. ¿Te imaginas? Tienes hambre. Te das un bocado al bolso. ¿A eso? Ya, no. Bueno, no, pero tendrá todas las características. Claro. Será biodegradable y todas las historias que le quieras echar. Qué chulo. Bueno, yo había traído también otro de carnes, pero esta es un poco diferente, creo, porque lo tuyo es con hongos y estos son microorganismos, son bacterias, dicen, que se alimentan a partir de aire, o sea, dióxido de carbono. Dicen que en 1960 la NASA estaba investigando ya con esto para llevárselo al espacio, etcétera, pero como que lo abandonaron porque se ve que no le veían mucho rendimiento, por lo que sea, lo abandonaron. Y una empresa ahora lo ha cogido y lo ha desarrollado. La empresa se llama Air Protein. Y bueno, estas fotos yo creo que no son suyas. O sea, no sé si las han llegado a hacer como tal. O sea, están ahora en desarrollo y lo han conseguido crear, pero estos productos no son suyos. O sea, no como tal. Parece más un dibujo y yo no he visto de momento que hayan sacado como tal los productos. Pero generan proteínas. Sí, generan proteínas y dicen que tienen, o sea, son proteínas completas con 20 aminoácidos, o sea, completas. Y son bacterias que simplemente las alimentan en una biofactoría y con dióxido, o sea, con el aire y ya está. Pero tendrá algún tipo de sustrato, no solo será aire. Dicen que va con aire solo. Las plantas son autótrofas, por ejemplo, pues son capaces de generar su propia energía, pero no son ricas en proteínas. No pone mucha más información en la web. Ya. O sea, te dicen, además te lo venden como súper guay y eso, pero he estado intentando investigar y te dicen que son proteínas completas, que tal, que se utilizan aire, que son tecnología de la NASA. Claro, hombre, te lo venden como la tecnología. Pero no hay nada que puedas ver de verdad. Y yo te digo, las imágenes tampoco eso. Pero bueno, lo están desarrollando ahora mismo. No dicen cuándo las sacarán realmente, pero están ahí. Bueno. Y luego ya, por último, también tenemos leche de laboratorio, que es esta empresa que se llama Remilk, aunque hay bastantes y en Israel creo que ya se está vendiendo. En Israel, si queréis buscar algo nuevo, de dudosa moral, está en Israel, ya os lo aseguro. De ciencias, así. Pues ahí se están vendiendo y la verdad es que el gobierno está apoyando a estas empresas. Y lo que hacen es aislar células del tejido mamario y dejarlas crecer y luego ya pues a producir leche. O sea, no son animales como tal, ¿sabes? Como si te aíslan una célula, ¿sí? De tejido mamario que está produciendo leche pero sin ser animal. Y de ahí lo extraen y ya está. Y te hacen quesos, te hacen yogures, te hacen de todo. A ver, a mí no me parece mal, en el sentido, o sea, porque al final es tejido mamario de alguien. Claro, exactamente. O sea, ¿Pero de un animal o de una persona? no, es de un animal. ¿Y por qué no de una persona? Ya. Eso, pero claro, ya que te pones... Hombre, a ver, yo creo que este debate lo hemos tenido muchas veces. A día de hoy no se pueden cultivar células en cultivo celular, por ejemplo, del intestino, del epitelio intestinal. Entonces se utilizan unas células diferenciadas que se llaman CACO2, que básicamente son células cancerígenas que proliferan tan bien y crecen tan bien que las puedes cultivar. Y esas células cancerígenas, pues no sé si provenían... Igual estoy diciendo una burrada. La señora esa, ¿no? No sé si era una señora, yo creo que la de la señora era un cáncer de algo neurológico. Yo creo que las CACO2 venían de una niña del 1900 y algo, que cogieron esa parte de la niña y la pues eso, Sí, le hicieron la crecer. aislaron, le hicieron crecer. Y entonces esa niña
bajo mi punto de vista, Sí, bueno. sigue viva en todos los laboratorios que Claro. estudian, que trabajan con, por ejemplo, microbiota, intestino delgado o ese tipo de cosas, o biodisponibilidad. El rendimiento de la niña. Yo la niña no sé si... Bueno, la niña no sé qué pasa con ella. Ya. ¿Vale? Pero no sé si los familiares a día de hoy son conscientes de este De hecho. eso. Pero a mí me llama la atención. Entonces digo, bueno, pues si ya has cogido tejido tumoral de una niña, pues si lo puedes hacer con personas, la proteína será más completa. Ya, no sé, a ver, no dicen nada, supongo que será de vaca normal y ya está. Pero claro, o sea, al final estaríamos... Es que hasta aquí, no sé hasta qué punto esto sería así, porque al final, o sea, a nivel humano, la leche como tal, o sea, va cambiando de composición según las tomas de la leche, ¿sabes? O sea, Bueno. leche de vaca, por ejemplo, siempre tiene la misma composición. Entonces tendrían que... No sé cómo funcionaría eso si fuese de humano. No siempre tiene la misma composición. Al igual que cambia la de humano, también cambia la de la vaca. Pero no tanto. La de la vaca yo creo que se le... No tanto porque al final, o sea, están sometidas a procesos de que no paran de sacarle leche muchas veces. Claro, pero ¿Sabes? Entonces, has claro, si domesticado fuese- una vaca, no vas a domesticar Claro. un cultivo celular. Ya. No sé Ya hasta todo qué se punto, puede pero yo utilizar. creo que esto se vende como leche de vaca simplemente. O sea, leche de laboratorio, pero son extraídas tejido mamario de vacas, creo. Pero bueno, yo qué sé, igual Pero como bueno, sí, están sí, tan que- eso. Entonces, el resumen y con el mensaje final que nos quedamos es que hay muchos alimentos a día de hoy que no provienen de alimentos, aunque se llame la atención, que hay muchos coadyuvantes en la industria alimentaria que están mejorados de ciertas formas y que, bueno, yo creo que vamos a recibir noticias en breve sobre este tipo de coadyuvantes y que mejoran mucho. Y nada, que invertáis en empresas que se dedican a este tipo de cosas porque al final va a ser necesario y el sabor va a ser similar y quiero decir, no sé, a mí me llama la atención, hay 1 millón de productos, de la época esta que se puso todo lo light de moda, de productos que se asemejan un montón al producto original, Ya. pero cambiado tal, y al final no ha surgido tal, porque se ha visto ahora que, no, la moda más natural, más no sé qué, sí, bueno, pero sí, no, esto es Si te natural, pones- te estoy cultivando un hongo. ¿Qué es más natural que te he cultivado este hongo y le he dado de comer esto? Te estoy diciendo todo lo que le he hecho al hongo. ¿Qué diferencia hay entre este hongo y que te estoy cultivando una lechuga? Ya. Porque encima, menos probabilidad de plagas, menos probabilidad Claro, ya también, está. O sea, porque es el que hongo te lo literalmente- controla eso todo. Y además, por ejemplo, es que, antes hemos visto a nivel de THC, no sé hasta qué punto, o sea, el dinero invertido, por ejemplo, siempre vemos que la gente que cultiva marihuana la pillan por consumo, o sea, muy grande de luz y de todo esto. Al final, la inversión que haces en, por ejemplo, máquinas que puedan ser biofactorías, o sea, al final, la inversión es menor, ¿no? O sea, te sale... estás dando ideas de droga, No, y estás yo es hablando que- de comida. No es que no me ha ocurrido ahora. No, pero... Pues estaría bien, ¿no? Vamos a ponernos a traficar. Pues nada, invertir en eso, en droga sintética. Porque de eso no se va a quejar nadie. Exactamente. No te vas a creer a Europa detrás diciéndote, esto es un OMG. No, Europa no se va a enterar Igual. tampoco. ¿Qué más te da? No, pero a nivel de alimentación, o sea, también estaría muy bien, ¿no? Porque muchas empresas pueden... Sí, ahora intenta arreglarlo. Pueden sacar rendimiento, golín. Y además, igual, no sé si abaratarían los precios, pero a nivel de... Y bueno, también a nivel de bienestar animal, esto también está muy bien. Porque al final, pues por ejemplo, lo del páncreas, de la insulina. Al final Claro. hay muchos animales vivos gracias a esto. Claro, y se utilizan para otra cosa. Se mejoran Bueno, para otra sí. cosa. Pero bueno, Sí. que la época de darle un botón y que salga un alimento está muy cerca ya. Está cada día más cerca. Dicho esto, pasamos a la siguiente sección. Sí. Cosas que no sabías. Me has puesto Álvaro en alto. Para que lo escuche. Para que lo escuches. Cosas que no sabías. Traigo 2 hoy. Sí, hoy yo la sé. Ya, bueno, Porque la hemos pero hablado vosotros antes. no. Comida en el avión. ¿Por qué sabe tan mal y tan sosa la comida del avión? Porque no conozco a nadie que diga, qué bien, voy a montar en un avión, voy a comerme la comida de ahí que está súper rica. Yo no conozco a nadie, no sé si tú conoces a alguien. No. Pero está malísimo. O sea, está malísimo y a nivel de aspecto, digamos que no es lo ideal. Yo tengo recuerdos de comidas así de aviones que digas. Pero no solo la comida del avión, ¿no? Es la comida que te subes al avión también. Yo el otro día me estaba comiendo unas papas de vuelta a Roma y Yo las no, papas no estaban lo he raras. probado, la verdad es que... Bueno, los cacahuetes de otro día sí que sabían igual. Ahí no, yo no noto la diferencia. Bueno, Pero sobre todo la comida del avión. También entiendo que porque es diferente. Bueno, pero traemos explicación científica de por qué está más sosa la comida del avión. No es que tengan comida mala, que también. que también.
Muchas Todo veces. influye. Exactamente, todo influye. Y bueno, el aspecto no es que sea el mejor, porque esto ya os digo yo que no influye en el aspecto, solo influye en el sabor. Pero hay explicación científica a por qué los sabores van cambiando. Lo primero de todo, decir que el olfato influye muchísimo en el gusto. Dicen que hasta un 80%. ¿Vale? De hecho, nosotros siempre tenemos el ejemplo de la canela. Por ejemplo, si tú te tapas la nariz y te metes una cucharada de canela, eso estás comiendo tierra. Si no lo habéis probado nunca, pues podéis probarlo. Sí. Lo típico de en el comedor del colegio, que para el estofado, que siempre está malo, ¿qué hacen los niños? Se tapan la nariz para comer. Claro, es verdad. Para que entre más rápido y acabe pronto la tortura. Bueno, es otro tema. Yo espero que a día de hoy no siga ocurriendo esto en los colegios. Yo prefiero no comprobarlo. Bueno, pues eso, que depende muchísimo del olfato, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en el avión, por temas, sobre todo, dicen que baja la presión del avión, pero sobre todo la achacan a la humedad. La humedad en el avión se reduce muchísimo. Muchísimo. Esta humedad lo que hace es que se resequen tanto las papilas gustativas, pero sobre todo también a nivel de los receptores de olfatos. ¿Vale? Entonces, al resecarse el ambiente, se resecan también, digamos, todos los receptores y como que no lo percibes. Igual dicen que hasta entre un 15 y un 30%. ¿Vale? Se reduce el sabor, importante esto, de las comidas dulces y saladas. Solo. ¿Vale? Los sabores agrios, amargos y picante no se ven alterados. Porque son las que más se inducen por el olfato. El picante al final Claro, es un receptor del dolor. Claro, por eso. Entonces, si queréis comer guindillas en un avión, Pues yo no te lo recomiendo. probablemente sepa igual. Además también lo achacan el tema en general del sabor, también dicen que es por el ruido del avión. Porque hay varios estudios que dicen que la gente que come con mucho ruido, al final del estudio piensa que la comida que ha comido era mucho menos dulce o salada que otras personas que no comían con tanto ruido. Entonces dicen que también por los motores del avión y eso hace que no percibas igual tampoco los sabores. Aunque sea más el tema de la humedad, pero esto también influye. Y lo que dicen, que esto me parece curioso, es que la gente le suele pedir mucho en el avión zumo de tomate. Porque está mucho más bueno en el avión que en tierra. Y dicen que es porque tiene un sabor parecido al sabor umami. El sabor umami es el quinto sabor, ¿no? O el sexto, ya no me he perdido. Bueno, ya han descubierto tantos sabores. Bueno, es un sabor nuevo, entre comillas. Sí, bueno, nuevo. nuevo ya de hace muchos años. Que es como, ¿cómo lo llaman? Llenado en boca o algo así. Sí. Que es el que te produce como cuando vas a comer al chino. Más o menos. Sí, no. Que es el glutamato monosódico, un poco parecido. Pero los curados también son umami. También, por ejemplo. el jamón serrano o el queso. Sí. Eso sería sabor umami. Sí, que son Plenitud así, en boca. llenado en boca. Pues dicen que el zumo de tomate te produce eso en el avión. Y que a la gente le encanta subir a los aviones y tomarse zumo de tomate. Yo no conozco a nadie tampoco. Yo tampoco, y de hecho no he visto no me he fijado, pero no he visto en la carta de los aviones zumo de tomate. Tampoco. Pero bueno, yo qué sé. No sé. Si alguien es fan del zumo de tomate, pues. Pues que vaya Es al que avión. zumo de tomate yo creo que no lo he probado de normal tampoco. Yo tampoco, pero es que a mí no se me echa para atrás. Ya normal. Bueno, a ti no te gusta el tomate. Exacto. Pero es como. No sé cómo sabe eso y no sé si se puede comprar como tal. Pero bueno. Así que ya sabéis, si subís al avión y veis que está mala comida, pues no es el avión como tal, o sí. Pero ya sabéis por qué es. Podéis contárselo al del avión, al lado. Que le dé. A pesar que cosita. dices al piloto. No, al piloto no, dejado que tiene que conducir bien. Al de al lado que está nervioso por las turbulencias. Ya se lo cuentas. Sí. Podéis traerle. Eso o le cuentas la película esa, la del... Ay, calla. La de la nieve. Por favor. La de la Sociedad de la Nieve. Por favor, pobrecita. Bueno, ¿A qué sabrá? ¿No? Nada, igual. Pasemos por seguir. Podemos pasar. no voy a seguir por ese tema. Siguiente cosa que no sabías, pero que sí que sabes. Si yo te digo que pienses en gambas, ¿de qué color te las imaginas? Álvaro, ¿de qué color te imaginas las gambas? No, hombre, no. Nos ha No, hombre, no. desmentido. Bueno, creo que... Naranja, rojas. Sí, sí, sí. ¿Ves? Muy bien, Álvaro. Pues no son rojas, ni son naranjas. Aunque ahí ponga que sí. O sea, Las gambas no son rojas, pone. no, ni son naranjas tampoco. Ah, vale. No. ¿Por qué no son naranjas? Porque son grises, como ha dicho Álvaro antes. Son grises. ¿Por qué la vemos naranjas? ¿Por qué cuando yo te digo piensa una gamba te la imaginas naranja? Sin embargo, cuando te ves los vídeos de cocina de los americanos, dices, parece que están cocinando con cangrejos de río. Que a Claro. mí eso me pasa mucho. Exactamente. Pues no.
Y es porque los crustáceos de normal son grises. ¿Para qué son grises? Para no llamar la atención en el mar y que se puedan esconder, porque si fuesen naranjas, pues no durarían mucho vivos y tú no te lo podrías comer tampoco. ¿Vale? Entonces, el color gris se lo da una proteína. Se lo da una proteína que se llama crustacianina. No han pensado mucho al poner el nombre, por lo que sea. ¿Vale? Los crustáceos tienen crustacianinas. ¿Qué pasa? Que esto es la capa como de arriba. ¿Vale? Debajo de esa capa de crustacianinas tienen carotenoides. ¿Qué son los carotenoides? Hemos hablado mucho de ellos. Sí, que son las sustancias pues, que dan, no son antioxidantes, pero también dan pues, ese colorcito, el colorcito naranja. ¿Vale? Entonces, de normal en el mar son grises. ¿Vale? Lo que pasa es que al cogerlas y someterles a procesos de calor, estas crustacianinas, que son las que le dan el color gris, se desnaturalizan. Es decir, se rompen. ¿Y el romperse qué sale? Pues el carotenoide. El carotenoide que está debajo, de colorcito así naranja. Por eso lo vemos así. Entonces, ¿por qué las vemos así? Pues probablemente por dos motivos. Uno, porque antes de vendértelas ya los han sometido a un proceso térmico. A un proceso térmico, ¿vale? O porque les han añadido carotenoides para que el consumidor diga, uy, son naranjas, las voy a comprar. Porque igual si te las ponen grises dices, estas están pochas, no las voy a coger. Pero luego no te acuerdas de que en el mar las ves grises. Pero es curioso que un producto fresco lo tengan que someter a un proceso térmico. Pero lo hacen solo simple y llanamente por el mercado. No lo hacen para que se conserve más ni nada. O sea, lo hacen para que tú las veas y digas, esto lo compro. Y lo que es curioso es que, especialmente en España, Europa en general, pero por ejemplo en Estados Unidos muchas veces ves cómo hacen la gamba y la gamba es de color, o el crustáceo que sea, y es de color gris. Sí. Y ellos las pelan, las hacen grises y cuando la cocinan es de tal. Y aquí son naranjas, así como mocosas, y cuando las haces, pues ya se quedan como blancas y naranjas. Sí. Pues que además estamos viendo que es un poco tontería, entre comillas, tintarlas para que la gente las compre más, pero con las salchichas y la carne pasa un poco lo mismo. Sí. Al final, o sea, si tú ves algo, la carne, al final no es del color rosita así... No, pero ahí también juegan con el oxígeno, la presencia de oxígeno. Ya, pero al final... Y lo hacen exclusivamente por eso. Te están vendiendo un poco... O sea, al final, mi pregunta es, hasta que lleguemos a este punto, o por ejemplo, la paella o los fideos, ¿son amarillos porque le pones al final el colorante, azafrán o lo que sea? Porque si ves una paella blanca, te asustas. O si ves caldos así, dices, o fideos blancos, dices, uy, esto rarillo. Pero realmente son así. O sea, se lo ponemos porque... Estamos acostumbrados a que estén así porque nos entra mejor a la vista. Pero ¿quién fue la persona que dijo voy a añadirle esto porque si no, no me lo como? O sea, hombre, ¿quién fue la persona que la lió realmente? Porque, ¿qué necesidad? En la paella no lo sé, pero en el caldo sí que es verdad que cuando tú añades muchas verduras también coge un colorcillo. Claro, y la pero no es también, amarillo, tomate pollo. Y tal también coge un colorcillo. Sí, no es ese amarillo. Claro, no es ese amarillo pollo que lo típico de los imanes de paellas. Que son amarillos, ¿sabes? Al final hay muchas paellas así y es como, bueno. Y encima utilizan tartracina. Exactamente. Bueno, no sé, eso ya es peor. Porque claro, es que el azafrán está caro. Hombre, y tanto que está caro. Por eso. Pero me parece curioso que al final, o sea, lo hacemos todo por digamos, a nivel social está así de normalizado y es porque alguien decidió hacer eso. Sí. Muy mal. Deberíamos implantarse como... Bueno, no me voy a meter ahí. Ya está. Muy bien, pues esas son las dos cosas que traíamos hoy. Sí. Y ya está. Y ya está. Y hasta aquí el programa de hoy y la temporada. Y la temporada. Por desgracia, Andrea y yo tenemos muchos... Por suerte, de verdad. Bueno, por suerte, desgracia, tenemos muchos proyectos y muchas cosas pendientes. Sí. Y vamos a acabar ya la temporada este año de Nutromi Radio, pues con un par de meses de antelación, ¿no? Sí. Quizá le teníamos pensado acabar en junio. O así, pues ahora en abril. Marzo, abril. Sí. Así que nos despedimos. Quizá hasta septiembre, quizá no. No lo sabemos, sinceramente. Depende de cómo vaya todo. Tenéis los programas, si no os habéis visto uno o lo que sea, pues en YouTube y Spotify están todos para ir revisándolos y que son horas y horas, ¿eh? Sí. Que seguro que alguno no te has 90 visto. y pico vídeos veí yo el otro día en YouTube. Por eso. Esa es otra. El 80% de las personas que nos ven, o más del 80% de las personas que nos ven en YouTube, no están suscritas. Suscribirse es gratis. Exactamente, no te cuesta y aunque nada. parezca mentira, pues apoya. Claro. Entonces, si estás escuchando esto y ya llegas hasta aquí, igual te suscribes y dices, bueno, pues no voy a subir un vídeo más. Pero no, suscríbete. Y dale a la campanita para que te avise que si volvemos, diga, hey, tienes nuevo vídeo. Exactamente. Y volveremos. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy y la temporada. Nos podéis seguir en redes sociales, que ahí sí que seguiremos más activos. A Raúl como R. San Pedro Nutri y a mí como Nutromiciclo y al Instagram del programa como Nutromi Radio, que pues iremos subiendo cosas
De vez en cuando tenemos algún vídeo también pendiente y algún reel y eso, o sea que Sí. ahí sí que tendréis un poquito más de actividad. También queremos dar las gracias al realizador técnico, Alba González. Hasta la próxima.